Creo que sí. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto verles. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto verles ya algunos por acá. Vamos a dar unos minutos más para que se sigan conectando. Unos 2 minutitos más vamos a darle al resto de sus compañeros. ¿Revisaron las presentaciones que están en el aula virtual? ¿Quién ha podido verlas? ¿No las han podido revisar todavía? Yo ya las revisé, licenciada. Ok. Entonces, hoy la clase, pues vamos a tratar de ahondar un poquito en cada una de estas presentaciones con respecto al tema que estamos estudiando esta semana sobre ética y antropología. ¿Algún comentario que alguno tenga para iniciar al respecto de los temas que hemos compartido esta semana o cualquiera de las semanas anteriores? Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Ok, entonces vamos a iniciar. Quiero iniciar
que oremos, que pongamos ese tiempo en las manos de Dios, del Señor, para que nos guíe en todo lo que vamos a hacer en ese tiempo de clase y que bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Entonces, ahí donde estamos vamos a orar cada uno. Dios, te damos gracias, te pedimos nos bendigas, nos ayudes. Por favor, danos de tu sabiduría. Dices en tu palabra, Señor, que aquel que esté falto de sabiduría la clame a ti. Hoy clamamos porque nos des tu sabiduría, tu guía y tu dirección en este tiempo y podamos comprender lo que en ese tiempo quieres enseñarnos. Yo bendigo la vida de cada uno de los estudiantes, sus familias, que los cuides y guardes. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con definir antropología y la relación que existe con la ética. Entonces, no sé si alguno de los que ya revisó el concepto o de los que puedan tener algún concepto previo acerca de estos temas pueda dar su opinión, por favor. Cada uno de sus aportes a las clases pues son tenidos muy en cuenta. Me doy la tarea después de volver a revisar el video, sus aportes, sus intervenciones en cada una de las clases. Licenciada, yo vi el video que subió y decía que la antropología se encarga de estudiar lo que nos hace humanos y que las ramas de la antropología son tan amplias como nuestra propia existencia. Ok. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario al respecto? Yo, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, así como decía el compañero, la antropología es la ciencia que estudia la naturaleza humana, y la naturaleza humana va de la mano de la ética, porque la ética es lo que forma en parte cómo nos comportamos, si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Entonces hay una relación directa entre la antropología y la ética, porque son ciencias que estudian cómo los humanos se comportan y cómo nos desenvolvemos en la sociedad y en nuestro entorno. Entonces, ese es mi aporte. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a iniciar. ¿Se puede ver allí la presentación? ¿Pueden observarla? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, licenciada, se mira muy bien. Sí. Ok, muy bien. Entonces, iniciamos con este tema, la unidad número 2, que realmente esta unidad abarca todo lo que tiene que ver con la ética y la antropología. Entonces, en el desarrollo de estas dos clases, vamos a ver y a profundizar un poco más acerca de estos conceptos. Vamos a iniciar hablando, ¿verdad?, de que la ética suele dividirse en 3 disciplinas y lo veíamos en algunos de sus trabajos anteriores. Estas 3 disciplinas son la ética normativa, la ética descriptiva y la ética filosófica o metaética. Algunos en sus trabajos las pudieron definir. Es importante para el desarrollo de la clase que ustedes puedan tener sus cámaras encendidas porque yo hago un sondeo, ya se los he compartido, en diferentes momentos de la clase en los que su asistencia va a estar medida de acuerdo a sus participaciones y pues a que estén pendientes de todo lo que compartimos dentro de la clase. Así que, por favor, les pido solo que si tienen algún inconveniente, a través de un mensaje lo puedan colocar en la plataforma para que los coordinadores puedan conocer la razón por la cual usted de pronto ha tenido que tener apagada su cámara y pueda entenderse
y no tomarse como inasistencia a la clase, ¿de acuerdo? Entonces seguimos un poco con la temática. Tradicionalmente el uso de la ética se restringía solamente a la ética normativa, a todo lo que tenía que ver con reglas y leyes. La ética descriptiva, en aquel entonces, hace mucho tiempo atrás, detallaba y analizaba los sistemas éticos existentes y era considerada como tal por las ciencias sociales, la psicología, la antropología y la psicología. Nosotros en este tiempo, ¿verdad? Encontramos que la ética filosófica o moral, la metaética, en cambio, abarca una reflexión crítica sobre el lenguaje de la ética. Entonces ya habla de que podemos nosotros, de acuerdo a cómo está conformado nuestro pensamiento, nuestros ideales, nuestros valores, entonces ya podemos ejercer juicios. Estos juicios pueden ser morales, podemos entender las obligaciones, podemos entender los derechos, podemos comprender un poco más o profundizar un poco más en el conocimiento de los valores. Cuando hablamos de ética, podemos referirnos también al pensamiento que caracterizaba a diferentes escuelas, por ejemplo, Aristóteles, Santo Tomás, Kant. De alguna manera, cuando leemos el pensamiento de cada una de estas escuelas, nos abocamos a las preguntas que se hacen desde el inicio, desde el principio. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuáles son nuestras obligaciones morales? Las respuestas a estas preguntas están bien elaboradas y constituyen un sistema coherente que puede llevar a que podamos ver el carácter descriptivo de cada una de estas escuelas. Como lo vimos en los temas anteriores, en la unidad anterior y en algunos de sus trabajos, que algunos estaban muy bien elaborados, describiendo muy claramente el pensamiento ético de cada una de estas escuelas. El prejuicio no surgió por los gustos en sí de pensamientos aleatorios de estas escuelas. La creciente reflexión sobre la necesidad de algunos de estos códigos de ética unificados refleja una preocupación por retener a la antropología dentro de los límites éticos sin mezclarse demasiado con la idea de interdisciplinariedad. Es decir, trataron siempre de mantener dentro del código ético que cada uno de ellos planteaba todo lo que tenía que ver con la antropología. Los códigos de ética son la prueba de que a pesar de todo la antropología y la ética siguen siendo disciplinas autónomas, aunque existe una correlación entre ellas dos, como planteaba uno de sus compañeros. La normatividad profesional no ha agotado todas las consecuencias morales de los quehaceres de la antropología. Los antropólogos se vieron obligados a no solo reflexionar sobre los problemas que antes fueron el objetivo de estos grandes debates morales filosóficos, sino a navegar entre las normas morales escritas dentro de códigos, otras normas morales que se dejan así al descubierto, y tendencias políticas y todas sus consecuencias. Nosotros debemos comprender, entonces, ya adentrándonos en lo que es en sí la antropología. La antropología, entonces, encontramos que es una disciplina que se encarga de entender lo que nos hace humanos. Para ello analiza tanto los aspectos físicos como las manifestaciones socioculturales de distintos grupos y distintos periodos. Específicamente, los antropólogos se interesan por estudiar cómo y por qué las personas nos comportamos e interactuamos de cierta manera. Pero pueden haber muchas más. Para la antropología, los campos de estudio son tan variados como es la diversidad humana. Y en cualquier cantidad de documentos, escritos, libros,
ustedes se van a encontrar entonces con una amplia definición de los conceptos y de la ramificación, división que tiene la antropología. Asimismo, las formas que la antropología ha creado para estudiar esto varía de acuerdo con el lugar y el contexto específico donde han surgido cada una de ellas. Por ejemplo, hay tradiciones de la antropología que no se aplican igual en Estados Unidos que en América Latina, por ejemplo. Esto es así porque las necesidades y los estilos de vida son distintos según el contexto. Y es eso precisamente lo que la antropología busca comprender y explicar y dar a conocer. Si hubiera que definir la antropología en 3 adjetivos, quizás habría que quedarse con estos 3, ¿verdad? Estos 3 adjetivos se convierten en objetivos principales que pueden definir la antropología o que nos llevan a ver el enfoque que tiene la antropología. Integral, esta disciplina intenta aunar, correlacionar o unir todos los conocimientos acerca de los seres humanos, diferenciando las perspectivas antropológicas entre otras ciencias. También puede hacer de esta ciencia una ciencia comparativa, ya que busca las similitudes y las diferencias entre los humanos antes de pronunciarse sobre sus rasgos generales. Y otro enfoque adjetivo objetivo que tiene esta ciencia es que es evolucionista, puesto que recoge los cambios acaecidos a lo largo del tiempo, lo que se ha dado tiempo a tiempo, era a era, periodo a periodo. En ese sentido, habría una diferencia entre la evolución biológica, es decir, los cambios que se transmiten genéticamente, y la evolución cultural, entendida como los comportamientos y creencias que se perpetúan a través de la enseñanza y el aprendizaje. Por eso se habla de generación en generación. Entonces, estos 3 adjetivos que la describen también se pueden tomar como objetivos o puntos específicos en los que se aplica la antropología como ciencia, como disciplina de estudio. A partir de ahí, o a partir de este punto, en inicio la antropología se dedicaba a estudiar prácticas y cosmovisiones no occidentales de distintos grupos, como las ceremonias, los rituales, las adivinaciones, entre otras. No obstante, su campo de estudio se ha vuelto mucho más diverso conforme la misma disciplina ha ido avanzando. Antes había mucha curiosidad, mucho interés en el estudio de lo que sucedía en lo que no podía tener una explicación científica. Por tanto, cobró muchísimo valor por muchísimo tiempo el estudio de lo que las diferentes culturas hacían para conseguir, por ejemplo, la sanidad, para explicar eventos ambientales. Entonces, llegó un momento, ya tomando la antropología como estudio, como ciencia, que se trató entonces de explicar cada suceso o cada evento con explicaciones que pudieran ser demostradas. Eso limitó un poco por un periodo de tiempo. Así pues, el objetivo de estudio de la antropología abarca un amplio abanico de posibilidades. Por eso que se suele diferenciarse o dividirse en muchísimos campos, en distintos campos. De acuerdo a la Asociación Americana de Antropología, existen 4 principales ramas de esta disciplina, que ya se conocen, que las podemos encontrar definidas en muchísimos de los textos de estudio. A su vez, cada una de estas ramas de antropología puede subdividirse en distintos temas y según el interés específico de estudio. Entonces, dentro de estas divisiones
dentro de estas subdivisiones vamos a hablar de 5 en específico que son las que nos interesa conocer en este módulo, ¿verdad? E iniciamos con la antropología biológica. La antropología biológica en algunos lugares también se conoce como antropología física. Se encarga de entender cómo los seres humanos nos hemos adaptado a diferentes entornos. Más específicamente se encarga, por ejemplo, de estudiar cuáles son las causas de las enfermedades o de cómo hemos evolucionado de manera distinta a otras especies. Esta es una de las más ampliamente estudiadas y enfocadas por los distintos literatura o lo que encontramos más en desarrollo dentro de la literatura. También les interesa a la antropología biológica o los estudiosos de esta rama comprender cómo la biología y la cultura moldean los estilos de vida y el comportamiento humano en general. Esa es pues la aplicabilidad que tiene esta rama de la antropología. Otra rama es la antropología cultural. La antropología cultural, que en algunos lugares se conoce también como antropología sociocultural o etnología, explora cómo la gente de diferentes lugares vive y entiende el mundo. Se preguntan cómo se generan las normas que establecen las formas de interacción en una gran diversidad de contextos. Para ello analizan los puntos de vista de las personas. Estos puntos de vista permiten entender la perspectiva, las prácticas, los valores y la organización social de los diferentes grupos humanos. Entonces se basa más que todo en lugares específicos y en ese entorno, entonces, se investiga a profundidad cada uno de estos aspectos que logran dar una información que a posteriori o de generación en generación nos lleva a conocer puntos de partida de diferentes culturas y de diferentes regiones de nuestro país, podría ser, o de los diferentes lugares del mundo. Hay otra rama de la antropología que es la antropología lingüística. Quienes estudian antropología lingüística se interesan por analizar las distintas formas de establecer comunicación entre los seres humanos. Es decir, entender cómo el lenguaje está vinculado con las formas de comprender el mundo y relacionarnos con este. Más específicamente se trata de mirar cómo el lenguaje se manifiesta de distintas formas y cómo sus usos se pueden modificar a través del tiempo, creando sentidos e incluso cambiando las identidades y las relaciones. Estos dos conceptos, lenguaje y comunicación, son las claves para comprender la sociedad y la cultura. Dentro del trabajo que ustedes están realizando para esta semana, hay una pregunta al respecto que es bien importante que conozcamos y que la entremos en este contexto del que estamos hablando precisamente dentro de la antropología lingüística. ¿Cuál es la diferencia que existe entre lenguaje y comunicación? Y cómo este puede dar su aporte a la antropología. Nosotros podemos, o yo no sé si ustedes se han dado a la tarea o tal vez cuando vieron historia dentro de, cuando estaban estudiando su bachillerato, pudieron conocer acerca de los lenguajes que tenían las diversas tribus indígenas que pudieron haber aquí en el país. Y puede ser que aquí solo haya habido una, pero hay países, por ejemplo, de donde yo vengo, que cada región del país tenía una diferente cultura indígena y diferentes dialectos indígenas que caracterizaban en ese tiempo la comunicación o la manera de comunicarse. El conocer a profundidad todo esto es de bastante interés, de profundo interés dentro de la antropología, porque lleva a que se pueda comprender muchísimo la riqueza que existe hoy en el lenguaje.
Otra de las ramas de la antropología que podemos conocer es la antropología arqueológica o la arqueología. La arqueología se encarga de estudiar la cultura humana por medio de analizar los objetos, materiales, herramientas y construcciones que la gente ha hecho a lo largo de la historia y en distintos lugares. Para hacer esto, la práctica más común es remover de la tierra dichos objetos y mapear la localización de las construcciones con el objetivo de comprender mejor cómo era la vida en ese lugar. La vida diaria que la gente tenía en ese lugar, así como entender las diferencias y similitudes entre las sociedades humanas a través del tiempo. Hasta aquí se ha escuchado bien, no hemos tenido ningún inconveniente con el audio. ¿Alguien que me pueda, por favor, dejar saber? Todo claro, Lic. Se escucha muy bien, licenciada. Sí. Ok. Entonces, por último, otra de las ramas de la antropología que queremos conocer a través de este módulo es la antropología bíblica. La antropología bíblica es el enfoque del ser humano desde la perspectiva de la revelación divina. El teólogo, según las Sagradas Escrituras, trata de responder las siguientes preguntas. ¿Quién es el hombre? ¿Tiene realmente el hombre salvación? ¿Puede el hombre relacionarse con su creador? ¿Cuál es el destino del hombre? Ya que el fundamento de la antropología bíblica es realzar la esperanza en la relación del hombre con su creador. No es especulación filosófica, es una posibilidad real y experiencial. Nosotros podemos encontrar a través de conocer cada una de las ramas de la antropología, muchas escuelas, muchos pensadores, muchos pensamientos o diferentes pensamientos. No sé qué conocían ustedes al respecto hasta ahora o lo que ustedes podrían comentar hasta aquí, hasta lo que hemos visto hasta este momento de la clase, para que pasemos a abordar la siguiente parte de la clase. ¿Algún comentario? O yo puedo decidir a quién le pregunto, o lo hacemos libremente. No todos a la vez, solo uno a la vez, por favor. Licenciada, a mí me gustaría opinar. Daniel, ¿te escuchamos? Sí, bueno, como se va viendo en clase, vea, la antropología, por ejemplo, desde el punto de vista de la arqueología, la historia, todo ha venido como llevando un proceso desde, llamémosle, el principio de la humanidad, y todo va como en constante desarrollo junto con la ética, si lo queremos relacionar. Entonces, todos los pasos que lleva, o sea, en la antropología podemos nosotros ver todos los pasos como que ha llevado la humanidad hasta llegar al punto de ahora y cómo hemos avanzado en sociedad, en temas políticos, en temas sociales en general, y lo que nos forma ahora como humanos y cómo eso ha cambiado la ética como pudo haber sido en la antigüedad y cómo la ética es ahora en la actualidad. Algo así lo veo yo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? Yo quisiera hablar sobre la etnología. Ok. Me parece muy importante eso porque nosotros como médicos nos vamos a tener que enfrentar a personas de diferentes culturas, seguramente, en algún momento de nuestra carrera.
Ok. Y es importante que conozcamos un poco de cómo debemos tratarlos, de que tenemos que respetar su cultura, a pesar de que no sea, de que no tengan las mismas creencias, perdón, las mismas creencias y costumbres que nosotros. Ok. Muchas disciplinas o ciencias de las que vamos a estar viendo a lo largo del ciclo. Dentro de la antropología, el tema central es el hombre, ¿verdad? Como ya lo definimos o vimos la definición. Entonces, si hay algo que en lo que la antropología puede centrarse, es en la explicación del origen del ser humano. Entonces, vamos a ver algunos puntos de vista o planteamientos que tal vez ya ustedes conocen, todos o algunos de ellos, de la respuesta a esta pregunta, de la respuesta a esta gran, yo pienso que expectación que siempre tiene el ser humano de conocer de dónde viene, cuál es su origen. Y esto lleva a que muchos se dediquen más que sí a conocerlo, que puedan hacer su propia decisión de en qué creer y en qué van a poner su confianza. Entonces, vamos a definir algunos puntos que cada uno de ustedes es importante que conozcan. Y como siempre lo hemos hablado en cada una de las clases, para que cada uno de ustedes se haga también y se forme su propio pensamiento y concepto crítico acerca de cada uno de estos puntos. Entonces, vamos a iniciar conociendo, lo que se plantea sobre el origen del hombre desde el punto de vista de la evolución, los evolucionistas, la evolución teísta y el creacionismo. El enfoque que el ser humano desde la perspectiva de la revelación divina, como lo veíamos en la definición de antropología bíblica, es uno. Y es muy relacionado entonces con lo que tiene que ver con el creacionismo. Pero la evolución abarca mucha más expectación, mucha más curiosidad, mucha más crítica aún. El tema de la evolución ha sido muchísimo más estudiado y muchísimo más reconocido por muchas personas para tomarlo como base. Entonces, a esto vamos a dedicarle un momento, pero antes yo quiero escucharlos. Quiero que me puedan dejar conocer qué conocen ustedes al respecto de este punto de vista de que el origen del hombre es a través de la evolución, si conocen alguno de los pensadores que lo plantean y su planteamiento. Y me gustaría escucharlos. ¿Qué tan atentos están a lo que estamos viendo en la asignatura? ¿Se comprendió la pregunta? Quisiera participar, Rick. Creo que uno de los exponentes más famosos que hay de la teoría del evolucionismo es Charles Darwin, quien planteaba que a partir de la selección natural, pues se van descartando los animales o las personas que tienen menos capacidad de sobrevivencia. Entonces van quedando solamente los que tienen la capacidad para adecuarse al entorno. Ok, gracias, Carlos. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión? Si conocen algo también acerca de la evolución teísta o el planteamiento de los evolucionistas teístas o del creacionismo. Ok, entonces vamos a hablar acerca de
la evolución. Iniciamos con esta parte. ¿El sonido está bien? Perdón que les tengo que estar preguntando por los inconvenientes que se nos han presentado en clases anteriores. Sí, sí se escucha bien, solo que hace un rato se escuchaba un poco trabado. Ah, ok, pero ¿ya se escucha bien? Sí. Ok, sí. gracias. Por aquí está lloviendo fuerte. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la evolución. Evolución, entonces, significa simplemente un cambio en cualquier dirección. Existe, por supuesto, un uso completamente legítimo de la palabra, como por ejemplo, esta oración está aquí expuesta. Ha habido una evolución considerable en el campo de las comunicaciones en este siglo. Y bueno, si hay un tiempo en el que nosotros podemos agradecer esta evolución, es este tiempo que estamos atravesando en este momento a nivel mundial. Aquí en nuestro país, si no hubiésemos entrado en esta evolución, en los cambios de las comunicaciones, pues hoy no tendríamos esta oportunidad de tener esta clase, pues de manera presencial o personal no hemos tenido la oportunidad de conocernos, pero a través de todo este medio y toda la logística que ha hecho pues la universidad, podemos contar en este momento con esta oportunidad de seguir su proceso de aprendizaje y de poder evolucionar a esto nuevo que se nos está planteando. Este es un reto que tenemos como seres humanos y desde ese punto de vista se plantea este término, ¿verdad? Es un cambio en cualquier dirección. Desde ese punto de vista podemos comprender qué significa entonces la palabra como tal, evolución. Pero cuando la palabra se usa con relación a los orígenes, significa mucho más que cambio o desarrollo. Incluye la idea de origen por procesos naturales, tanto el origen de la primera sustancia viviente como el origen de nuevas especies. Esta teoriza que hace varios miles de millones de años, químicas en el mar, sobre las cuales la luz del sol y la energía cósmica actuaron, por el azar se convirtieron en uno o varios organismos de una sola célula, unicelulares, que desde ese entonces se han desarrollado por medio de mutaciones beneficiosas y selección natural hasta llegar a ser todas las plantas, animales y personas vivientes, como planteaba una de sus compañeras, Carla, acerca del planteamiento que hace uno de los más importantes representantes de esta escuela de pensamiento, que es Darwin. Charles Darwin o Carlos Darwin, ¿verdad? Él plantea algo que hasta ahora nosotros y muchos podemos conocer y muchísimas escuelas han tomado como cierto y muchísimas escuelas los ha hecho base o ha hecho este planteamiento base de sus estudios, ha hecho esto base de sus creencias. Nadie niega que ha habido cambio y desarrollo en muchas áreas de la creación. No obstante, para los evolucionistas, este desarrollo también ha incluido la producción de nuevas especies de formas muchísimo más complejas, intrincadas, que han evolucionado de sustancias menos complicadas. Nada de esto que requiere la idea o actividad de Dios, según es su planteamiento. Por ejemplo, de manera explícita, Charles Darwin plantea, yo no daría absolutamente nada por la teoría de la selección natural si ésta requiriese adiciones milagrosas en cualquier etapa de descendencia. Y hay otro pensador muy importante dentro del evolucionismo, que es Julian Huxley. El admitir una interferencia divina en estos intercambios de materia y energía en un momento particular de la historia de la Tierra es innecesario e ideológico. Esos son los planteamientos que ellos tienen, que plantean los evolucionistas, de los que toman ellos como base.
Con relación al origen del hombre, la evolución enseña que éste evolucionó a través de largos periodos de tiempo por la acción de mutaciones y selección natural, de formas simples y brutas que a su vez habían evolucionado de otras formas que a fin de cuentas provinieron de una criatura original compuesta de una sola célula. Entonces, en estos planteamientos, obviamente, la base de la evolución naturalista son las ciencias, ¿verdad? Como tal. No sé si alguno de ustedes quisiera dar su opinión de lo que a manera personal ustedes consideran que es el origen del hombre. Hasta este punto. Si alguno quisiera poder comentar cuál es el planteamiento que usted considera para usted. En lo personal. En lo personal. Yo creo que para mí es el planteamiento de la evolución, porque a veces lo pueden en lo personal para mí. Ok. ¿Alguien más que quisiera compartir cuál es a manera personal para usted? Ok, entonces sigamos y de pronto puede identificar si de pronto está de acuerdo con otro de los planteamientos. Hay otro planteamiento que es la evolución teísta. La evolución teísta sostiene que Dios dirigió, usó y controló los procesos de la evolución natural para crear el mundo y todo lo que está en él. Generalmente, este punto de vista incluye la idea de que los días que están descritos en Génesis capítulo 1 eran edades, que procesos evolucionarios estuvieron involucrados en la creación de Adán y que la tierra y formas prehumanas son de gran antigüedad. Recordamos lo que plantea Darwin. Él declaró que lo sobrenatural era innecesario en su teoría. O sea, lo sobrenatural no se contempla dentro de la teoría de la evolución, del evolucionismo. El creacionista insiste en que se incluye a la evolución naturalista en este punto de vista. Entonces ahí empiezan a contraponerse los puntos de vista. Así que la evolución teísta entonces trata de cabalgar o de andar o ahondar tanto en los planteamientos que tienen los evolucionistas y los planteamientos que tienen los creacionistas, que vamos a compartirlos después de eso, que van en direcciones totalmente opuestas. Entonces hace un poco más complicado que se pueda demostrar o que dentro de este planteamiento se puedan poner en un acuerdo, ya que trata de unir dos planteamientos que uno va en una dirección y en otro va en otra dirección completamente opuesta. Por ejemplo, en este punto, la creación de Eva plantea un problema especial en la evolución teísta o en el planteamiento de evolución teísta. Se alega que Adán surgió de una forma preexistente a la cual Dios le implantó el aliento de la vida, pero que Eva no vino de una forma preexistente de vida. Ella fue un acto excepcional de la creación. Y si ella lo fue, ¿por qué no también Adán? Fue también creado de la misma forma. El punto de partida de este planteamiento de la evolución teísta, un sacerdote católico romano jesuita, paleontólogo, Pierre Teilhard de Chardin, entre el 1881 y 1955, trató de sintetizar la evolución con la teología cristiana tradicional. Entonces, él quiso hacer como esta fusión. La evolución, entonces, como un tema central,
aunque sus ideas también presentan aspectos de la filosofía que se estaba estudiando o estaba en proceso en ese momento, lo que se conocía hasta ese momento. Entonces, hablando estrictamente, lo único que la evolución teísta tiene que admitir para ser teísta es que existió un ser sobrenatural que fue la fuerza invisible que comenzó el largo proceso de la evolución. Cuando se admite esto, entonces, ahí se puede entonces decir que están hablando de evolución teísta. Por regla general, uno encontraría una posición entre los católicos romanos, los cristianos liberales y los pensadores neortodoxos. Pero muchos que caen en la categoría general de evolucionistas teístas perciben a Dios como un involucrado, no solo al principio del proceso de la creación o de la formación en sí del ser humano, sino en varios puntos del camino o en varios puntos de la existencia humana. Que Dios intervino en la creación de los estratos superiores de la vida a través de la historia geológica, por ejemplo, como los vertebrados, las aves, los mamíferos y el mismo hombre. Pero Él también permitió, ahí se refieren, en ese Él me refiero a Dios, y utilizó los procesos de la evolución naturalista durante los largos periodos del tiempo geológico. Entonces esto hace este planteamiento bien ambiguo y bien contradictorio. Y entonces dentro de los mismos que toman ese planteamiento como su base, hay mucha dualidad. Este punto de vista se conoce como el creacionismo progresivo o la evolución de umbral. No sé si algunos han podido leer al respecto. Y a menudo se conecta con el concepto de que los días, como les mencionaba hace un momento de Génesis, que están planteados en Génesis capítulo 1, equivalen a edades. Yo particularmente colocaría el creacionismo progresivo en la categoría general de evolución teísta. Algunos pueden tomar esto que favorece al creacionismo progresivo y alegarían en realidad que debe clasificarse bajo el concepto total de creacionismo. Sin embargo, la clase de evolución implicada en el creacionismo progresivo es naturalista y esta requeriría un lapso prolongado. Así que el punto de vista que a mi parecer está aquí mal enfocado. Entonces, yo particularmente lo dejaría más como algo diferente entre lo que es la evolución teísta de la naturalista. Y para mí es muy distinto al planteamiento del creacionismo, que es el que vamos a compartir en un momento. Nosotros podemos pensar que la parte o sin interés para algunos, el origen, ¿verdad? O sea, ¿para qué me interesa conocer? Suficiente tenemos con lo que sucede hoy en día en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, para entonces enfocarme en sí, en lo que está planteado del origen del ser humano, de dónde partimos, de dónde fuimos formados. Pero mucho de lo que ustedes van a encontrar a través de todo el estudio justo de la carrera o de la profesión que han escogido desarrollar, va a tener su punto de partida en lo que ustedes conozcan de esto, de dónde nosotros partimos, porque eso va a definir para cada uno de ustedes aún el planteamiento ético que ustedes van a tomar como propio, el pensamiento crítico que cada uno va a tomar como propio. Entonces, vamos a despertarnos un poco. Yo sé que el tema, la hora es un poco pesada, así que vamos a despertarnos un poco. Por eso les pido su participación en los diferentes momentos de la clase.
para que puedan estar despiertos y puedan opinar al respecto de lo que compartimos en cada una de las clases. Así que quiero escucharles hasta ahora. Pueden decir algo, van a sonreír en este momento, vamos a tomar la foto. Listo, ahí. Estamos tomando la captura de pantalla para dar el reporte de la asistencia. Muy bien. Vamos a ver otra parte, ¿verdad? Como les decía, vamos a hablar un poco acerca del creacionismo y de lo que este plantea, lo que esta postura plantea. Nosotros, como yo les decía hace un momento, tomamos esto como punto de partida de la base de lo que serían nuestros planteamientos o nuestro punto de vista y planteamiento ético. Esto va a definir muchísimo, aunque ahora parece que esto es algo, bueno, esto fue de la prehistoria, de la historia, esto, ¿qué va a tener que ver? Pero aquí donde estamos nosotros hoy, en este momento, todo proviene de lo que en algún momento conocimos desde dónde partimos, ¿verdad? Y en un momento determinado, cuando estudiamos cada uno de estos planteamientos, cada uno de estos pensamientos y pensadores, nosotros también nos hacemos nuestro propio punto de partida. Y cimentamos o empezamos a colocar las bases de nuestro pensamiento. Entonces, vamos a mirar desde el punto de vista creacionista lo que se plantea. Aunque existen variaciones, dentro de la amplia categoría del creacionismo, la característica principal de este punto de vista es que la Biblia es su única base. La ciencia puede contribuir a nuestro entendimiento, pero nunca controlar o cambiar nuestra interpretación de las escrituras para que se acomode a sus recomendaciones. En lo que concierne al hombre, la creación enseña, hablando desde este punto de vista creacionista, enseña que Dios creó al primer hombre a su imagen del polvo de la tierra y le implantó su propio aliento de vida. Eso está planteado en Génesis 1, 27 y 2, 7. Ninguna criatura subhumana estuvo involucrada, ni tampoco ningún proceso de evolución. Los creacionistas mantienen diferentes puntos de vista en cuanto a los días de la creación. Aquí empiezan las diferencias que pueden haber. Pero para ser creacionista, uno tiene que creer que el relato bíblico es de hecho histórico y que Adán fue el primer hombre. Ese es el característico, eso es lo que caracteriza a una persona o a alguien que tome este planteamiento como suyo. El que tiene como punto de partida esta base del origen del hombre, puede decir que su punto de vista es desde el punto de vista creacionista. O sea, que cree primero que este es un relato histórico y que Adán fue el primer hombre creado. El punto de vista entonces sostiene que el relato bíblico de la creación de Adán y Eva nos cuenta solo lo que ocurrió en el huerto del Edén, más bien, y que no dice nada de lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. O sea, solo se centró en ese momento. Por lo tanto, mientras que Adán fue el resultado de una creación especial por parte de Dios, criaturas en otras partes de la tierra estaban evolucionando por largo periodo de tiempo. Es decir, que Adán era una isla de creación en el medio del mar de evolución. Este planteamiento, yo particularmente no considero este punto de vista y considero que no corresponde a la categoría general de creacionismo, porque no se entiende que Adán fue el primer hombre del cual toda la humanidad descendió. Entonces, ahí es donde los dos puntos de vista dentro del creacionismo no compaginan, ¿verdad? Unos plantean que fue
este centro solamente de creación y que todo alrededor evolucionó de manera como se plantea en los otros puntos de vista. Y hay uno que es el que yo comparto, o el que para mí es el cierto, que se tiene en cuenta solamente lo que está como hecho histórico dentro de la Biblia. Algunos están durmiendo, por favor, despiértense. Y entonces, vamos a ver por qué se considera entonces, dentro del punto de vista creacionista, que fuimos creados a imagen de Dios. Esto se considera porque hay características, según lo planteado desde el punto de vista creacionista, que la imagen de Dios se identifica con nosotros en cualidades y en formas planteadas dentro de nuestro carácter. Que aunque somos seres inmortales y Dios es seres mortales y Dios es un ser inmortal, en un momento determinado, Él puede otorgarnos esa inmortalidad a cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver dentro de lo que plantea la ética cristiana. A estos entonces se le conoce como cualidad sustantiva. Nos confiere identidad, un propósito claro y establecido en él y un valor establecido en él. Y nos da la capacidad de relacionarnos, nos da la capacidad de administrar, nos da la capacidad de poder diferenciar a través del juzgar. Él siendo justo nos enseña. Lick, se ¿Sí? escucha trabado. Ok, gracias. Déjenme. Hola, allí. ¿Mejor? Sí, ya. Sí, sí. Ok. Hablamos de la capacidad que nos da la capacidad, de acuerdo a este planteamiento de que somos a imagen de Él, la capacidad de relacionarnos, la capacidad de desarrollar conceptos morales de justicia, y eso nos permite entonces vivir de acuerdo a lo que Él nos plantea como su creación. Concluyendo un poco entonces con respecto a esto, el ser humano entonces fue creado por Dios. Somos producto de su mano y no resultado de la casualidad u otros factores. Creados por Dios con la capacidad de relacionarnos con Él. Por eso podemos razonar y por eso podemos hablar. Creados por Dios con la capacidad de ser administrador general de todo lo creado. Él nos confirió esa autoridad. El hombre puede hacer lo que bien le parezca, recordando que tendrá que dar cuentas de cada uno de sus actos. Ese es el planteamiento por el cual nosotros, desde el punto de vista creacionista, podemos ver que somos criaturas de Dios. Porque Dios entonces nos creó a su imagen. Nos creó a su imagen con el propósito, con la intención de hacernos administradores de lo creado para poder practicar el matrimonio y la procreación, según lo que Él nos dirige a través de la Biblia. Y desde este punto de vista, entonces, administradores, porque es la atribución que Él le da al ser humano para poder dirigir toda su creación. Entendiendo el concepto de administrar, nosotros podemos entonces comprender por qué Él nos da esta delegación. En su concepto original se refiere a quien ejecuta una función o presta un servicio bajo la autoridad de otro. Bajo ese concepto, entonces, Dios nos da a nosotros la dirección o la orden de administrar todo lo creado. Es una acción de las ciencias sociales
que hoy se conoce, que permite establecer un sistema racional y organizado de esfuerzos cooperativos que permitan alcanzar objetivos que no son factibles de alcanzar en forma individual. Entonces, él otorgó al ser humano esta capacidad de administrador y poder dirigir aquello que él mismo le había entregado en su mano, toda la creación. Le otorgó el privilegio de contraer matrimonio. Y aquí el planteamiento que les coloco es un planteamiento desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Pero también quise colocarles el punto de vista teológico, entendiendo que eso lo estamos entrando en el marco del creacionismo. Desde el punto de vista teológico, es una unión del hombre y la mujer dirigida al establecimiento de una plena comunidad de vida. También se considera al matrimonio como el acto ceremonial solemne al cual un hombre y una mujer constituyen entre una unión legal para la plena y perpetua comunidad de vida. Desde ese punto de vista teológico se toma dentro del planteamiento, entendiendo que el matrimonio es ayuda y no esclavitud. La mujer está para ayudar a plantear y a formar, a plantar y a formar una familia. Entonces, desde el punto de vista creacionista, se establece que el hombre fue creado por Dios y la mujer fue creada también por Dios a partir del hombre con un objetivo específico, y era entonces la procreación, la multiplicación. El término procrear etimológicamente proviene del latín procreare, del prefijo pro, del latín, y creare, que quiere decir crear. La definición de procrear se refiere en reproducir, engendrar, concebir, generar o fecundar un individuo o un nuevo ser. Entonces, en este concepto es también una orden o para aquello que el Señor diseñó al hombre y toda su creación. Entonces, ese es el punto de vista que se plantea desde el creacionismo. Entonces, desde ese punto de vista, hemos visto el origen del hombre y desde lo que la antropología plantea. Así que no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario hasta lo que ahora hemos compartido. O puedo tomar uno de sus nombres y pedirle que por favor dé su opinión. ¿Todos se durmieron o si estuvieron atentos? ¿Está María José? ¿No está María José? Ok. María de los Ángeles. Aquí estoy, no sé si me escuchan. Perfecto, María de los Ángeles. ¿Puedes darnos tu opinión acerca de lo compartido en clase? Yo en lo personal me avalo a la teoría creacionista con respecto a Dios. Siento que el mayor regalo que Dios nos pudo haber dejado es su palabra. Y quizá tal vez el evolucionismo sí él lo haya permitido, pero no es una teoría en la que me llegase a basar. Ok. ¿Alguien más que pudiera dar su opinión? Gracias, María de los Ángeles. Yo quisiera participar, licenciada. Ok, Daniel.
yo creo de que, bueno, yo personalmente soy cristiano y creo en Dios. Y sí creo en la teoría, por ejemplo, del creacionismo, pero creo que tenemos que hacer un balance desde el punto de vista, llamémosle científico, un balance entre sí ver que la evolución también es real. Es decir, nosotros podemos observar, vaya, nosotros los humanos, nuestra forma física era un poco diferente hace unos par de miles de años antes porque estábamos expuestos, por ejemplo, éramos cazadores, éramos personas que estaban en los bosques, en las selvas, qué sé yo. Ahora somos personas que estamos en trabajos de oficina. Nuestro cuerpo ya no demanda ser robusto y tan fuerte como tuvo que haber sido antes. Entonces creo que sí hay que hacer como una combinación porque son factores reales. Por ejemplo, especies se extinguen, nuevas especies se adaptan a nuevos ambientes. Entonces, quizás hacer como un balance. Así como la compañera dijo, la que acaba de opinar, dijo de que Dios permite la evolución, porque sí, es un proceso natural de que las especies crezcan. Y ese es mi punto de vista. Okay. Entonces, desde lo que tú planteas, es una pregunta, desde lo que tú planteas, y pues puedes opinar tú o puede opinar otro compañero, ¿recuerdan el planteamiento teísta que hace como esta fusión? ¿Creen que se puede lograr de acuerdo a lo poco? Porque realmente yo lo que he logrado hacer para poder hacer una clase de 1 hora es supremamente resumir y dar a conocer una pincelada de todo lo que hay en la literatura y en los diferentes estudios, ¿verdad? Pero ¿creen que pudiera darse en un momento determinado esta unión entre el planteamiento evolución y el tratamiento creacionista? Licenciada, yo creo que la forma en la que sería la mejor forma de abordar ese tema, ¿verdad? Sería, ¿Ok? no sé por qué muchas veces cuando hablamos del creacionismo, la mayoría de gente piensa de que al tratar de defender una teoría como la evolución, se trata de negar, por así decirlo, automáticamente. O sea, obviamente son opuestas, ¿verdad? Porque no es exactamente lo que se dice en una teoría y en otra, ¿verdad? Ujú. Pero creo que la ciencia trata de explicar cómo Ok. funciona la naturaleza. Y si nosotros entendemos a Dios como quien está en la propia naturaleza, la ciencia básicamente solo buscaría explicar el funcionamiento de Dios. Yo creo que eso sería una forma más efectiva de verlo, o sea, porque la ciencia realmente nunca trata de negar porque no es el propósito, porque la ciencia no se, las creencias van más, por así decirlo, en el lado espiritual. En cambio, la ciencia es a lo físico, a lo que uno puede ver. Entonces, creo que eso sería como, a mi punto de vista, la forma en la que encontrar el punto en el que convergen las dos ideas. Muchas gracias, Daniel. Precisamente, ¿verdad? Tomando tu aporte, en la presentación anterior, tomábamos un punto precisamente donde se toma el conocimiento científico, el desarrollo científico, más bien para apoyar aquello que ya se conoce. Y cada vez los estudios científicos apuntan a permitir que se sostenga la fe, no que la destruya, ¿verdad? O sea, no se trata, como bien lo planteaba Daniel Rodríguez, no se trata de que una cosa contrarreste a la otra, o si creo en uno o creo en otro. Lo que sí a mí me interesa es que ustedes puedan tener un concepto claro, ¿sí? Ustedes puedan decir, esto es en lo que yo, porque a partir de ahí, y en lo que vamos a seguir estudiando, ustedes van a tener que tener conceptos claros y van a tener que tener planteamientos en los que ustedes puedan, yo no me refiero, no diría tanto como defenderlos, pues que esto es no, sino que me puedan permitir a mí más adelante en momentos de decisiones importantes o en momentos críticos, tomar decisiones de acuerdo a lo que creo y a lo que entiendo que es la verdad, ¿sí?
y a lo que entiendo. Entonces, tomando sus aportes, el aporte de los tres, nosotros, más que definirnos por un planteamiento que pueda abolir al otro, nosotros tenemos que estar claros en qué es lo que yo creo, ¿verdad? Y qué es lo que yo puedo conocer al respecto. Hay personas que defienden conceptos, y lo veíamos cuando estudiábamos la ética y la verdad, que pueden tomar pensamientos como ciertos porque escucharon hablar de eso. Pensamientos o puntos de vista porque lo expuso otra persona, pero en sí no conocen a ciencia cierta lo que esto realmente significa. Y esa es la invitación que yo les puedo hacer, que ustedes puedan profundizar un poco y puedan tener pensamientos críticos desde lo que ustedes han decidido conocer, aprender y tomar como propio. No por lo que simplemente escuchan de otros, no porque alguien les diga esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, sino porque ustedes mismos puedan definirlo. Me gustan mucho los aportes que han dado porque eso refleja lo que ustedes mismos empiezan ya a vislumbrar y definir. Por eso yo les insisto muchísimo en cada uno de los aportes que ustedes hacen a los foros de participación, que por favor dejen su... Sí me gusta porque se apoyen y que puedan decir muy bueno tu trabajo, excelente tu presentación, eso está bien. Pero más allá de simplemente calificar el trabajo de su compañero, usted tiene que dar su aporte de por qué el trabajo de su compañero, la opinión o el trabajo expuesto de su compañero a usted le pareció que estuvo bueno. Si el contenido, si aquello que definió a través del trabajo, por qué a usted le pareció bueno o le pareció interesante. Por eso en los aportes no solamente califique o deje conocer que le gustó o no el trabajo de su compañero, sino que usted hable acerca del contenido del trabajo. Con respecto a eso, quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta con respecto al trabajo de esta semana. Hasta ahora. Me faltan algunos grupos, me falta que me envíen nombres de algunos de ustedes. Y recuerden que la semana de parciales, nuestro parcial de primer registro es el próximo viernes 28, de 12:30 a 2:30 de la tarde. ¿Sí? Allí va a estar ¿cómo se llama? El examen dentro de la plataforma para que usted lo pueda realizar. ¿Tienen alguna pregunta al respecto del tema, al respecto del parcial, al respecto de la tarea? Yo quisiera saber si el examen va a tener la duración de 2 horas o va a estar habilitado esas 2 horas. Va a estar habilitado esas 2 horas, ¿de acuerdo? Van a tener más o menos 2 minutos por pregunta, según las indicaciones que me han dado. Las leí ayer cuando nos enviaron las indicaciones del parcial. En mi caso, voy a hacer un banco de preguntas de unas 40 o 50 preguntas, pero el examen va a ser de 20, para que cada examen pues tenga preguntas diferentes. Como yo les decía, vamos a crear un foro de preguntas para unificar conceptos. Esas preguntas yo las voy a colocar en un foro, las vamos a responder entre todos, usted va a hacer preguntas al respecto y de esas preguntas pues vamos a hacer el examen. ¿De acuerdo? ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Los temas que van a estar dentro del examen o que va a abarcar es hasta la clase de hoy. De la clase 2 a la clase 5, porque la clase 1 pues fue presentarnos y conocernos, si recuerdan, ¿cierto? Y hacer algunas definiciones. En mi caso particular, a mí como que evaluar ética y esto es algo muy, muy complejo, pero por cuestiones académicas, pues hay que hacerlo. Entonces, por eso hay que hacer preguntas específicas y ustedes tienen que dar respuestas específicas y esto pues les va a dar una calificación, ¿verdad?
pero para mí tiene más valor escucharlos. Por eso es que siempre doy un rato en cada uno de los temas para escucharlos, y hay voces que todavía no conozco. Así que creo que de aquí en adelante van a participar las voces que todavía no conozco. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Disculpe, Lic, una consulta respecto a la metodología de evaluación. ¿Serían preguntas abiertas o serían preguntas de selección múltiple? A mi preferencia, por la manera como hacemos el examen en plataforma, a mi preferencia son preguntas de selección múltiple. Falso, verdadero, aparejamiento y hay otra que ahorita no recuerdo el formato, pero son de selección, ¿de acuerdo? Porque las otras preguntas no darían el tiempo que nos dan en la descripción de los exámenes, o sea, no darían 2 minutos y entonces eso implicaría que pudieran haber algunos inconvenientes, así que va a ser de ese tipo. Va a estar habilitado esas 2 horas el examen, usted ingresa, presenta su examen y va a tener solo una, no recuerdo el término que se utiliza, una intervención, o sea, ustedes, ¿de acuerdo? Si alguno tiene algún inconveniente en el momento de presentar su examen, para que le pueda ser justificado, tiene que presentar capturas de pantalla, sea de su dispositivo o sea de su ordenador. Entonces, si en algún momento al momento de presentar el examen, usted presenta alguna dificultad con la plataforma, con el internet o cualquier otra, usted tiene que presentar al coordinador de la carrera, o no sé con quién se comunica usted directo en su carrera, y presenta pues ¿cómo se llamaría? Las pruebas, ¿era? De que usted intentó hacer su examen y tuvo inconvenientes, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Lic, perdón, entonces me imagino que no vamos a tener clase por las horas en las que va a ser el examen. La indicación es que la semana de parciales no hay clases. En la plataforma va a estar habilitado el foro en el que ustedes van a estar haciendo cualquier pregunta que puedan tener y vamos a estar realizando las preguntas de las que les he hablado para unificar conceptos para el examen. ¿De acuerdo? Entonces, esa semana pues no va a haber sino solo dentro de la plataforma el foro. ¿De acuerdo? Y ya el viernes usted va a encontrar habilitado su examen para realizarlo en el momento que está previsto. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a lo que vimos hoy, no sé si subirá la presentación. Voy a subir el link de la clase. Me falta este link y el anterior. Pero les voy a subir el link de la clase y ahí ustedes pueden ver. Las presentaciones ya están dentro de la plataforma. No sé si las han podido ver, si han tenido algún inconveniente, pero las presentaciones de la clase están dentro de la plataforma. Solo yo le incluí, pues por la clase, ¿verdad? Algunas cosas que de pronto les pueden ser útiles si ven nuevamente la grabación. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ya les tomé varias fotos, así que sabemos quiénes estuvieron en clase. Y creo que hasta aquí estamos. Que Dios los bendiga mucho. Un gusto verlos y poder compartir con ustedes la asignatura, los temas que estamos viendo. Entonces, el próximo viernes, pues no nos veremos. Usted solo va a ingresar a la plataforma a realizar su examen, ¿de acuerdo? Ya nos veremos entonces en la clase después de 15 días, ¿de acuerdo? Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Cualquier pregunta que puedan tener, por favor, al chat de la plataforma, ¿de acuerdo? O en el foro de consultas. Allí también pueden dejar sus inquietudes. Si alguno tiene algún inconveniente con su conexión o con su aula virtual, puede dejar eso escrito en el foro de consultas. Y allí, de una vez, el coordinador encargado de revisar esta parte puede, poder resolverles la dificultad que puedan tener.
Que Dios les bendiga, nos vemos en 15 días y estén pendientes de su aula virtual para el examen el próximo viernes. Dios les guarde. Adiós. Gracias igualmente. Adiós. Adiós, bendiciones. Dios los bendiga.